Buenas, hoy quiero hablarles un poco sobre los diagramas de secuencia. Pero antes quiero darles una vista sobre los diferentes modelos o diagramas que existen en la actualidad. Primero quiero hablarles un poco sobre los diagramas de casos de usos. Estos sirven para especificar la comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios u otros sistemas en sí. O lo que es igual, un diagrama que muestra la relación entre los actores y los casos de uso de un sistema. Luego tenemos el diagrama de clases. Este diagrama de clases es un tipo de diagrama de estructura estática que describe la estructura de un sistema, mostrando las clases del sistema, sus atributos, operaciones o métodos, y las relaciones entre sus objetos. Luego vamos con un diagrama de objetos. Este diagrama de objetos es un diagrama que muestra una vista completa o parcial de los objetos de un sistema en un instante de ejecución específico. Luego tenemos el diagrama de componentes. Un diagrama de componentes representa cómo un sistema de software es dividido en componentes y muestra las dependencias entre los componentes. Los componentes físicos incluyen archivos, cabeceras, bibliotecas compartidas, módulos ejecutables o paquetes. Los diagramas de componentes prevalecen en el campo de la arquitectura de software, pero pueden ser usados para modelar y documentar cualquier arquitectura de sistema. Luego tenemos un diagrama de distribución. Los diagramas de distribución muestran la disposición física de los distintos nodos que componen un sistema y el reparto de los componentes sobre dichos nodos. Un nodo es un elemento físico que existe en tiempo y ejecución y representa un recurso computacional que generalmente tiene algo de memoria y a menudo tiene capacidad de procesamiento. Luego tenemos los diagramas de actividad, o también conocidos como diagramas de flujo. Esto es un tipo de diagrama que representan los flujos de trabajo paso a paso. Un diagrama de actividades muestra el flujo de control a nivel general. Luego también tenemos los diagramas de estados que se usan para dar forma al comportamiento de un objeto o de una clase. Se representa la frecuencia de estados que un objeto de la clase tiene durante su vida, según las acciones que van sucediendo. Luego estamos con los diagramas de colaboración, que son esencialmente un diagrama que muestra interacciones organizadas alrededor de los roles. A diferencia de los diagramas de secuencia, los diagramas de colaboración, también conocidos diagramas de comunicación, estos muestran explícitamente las relaciones de los roles. Por otra parte, los diagramas de comunicación no muestran el tiempo como una dimensión aparte, por lo que resulta necesario etiquetar con números de secuencia tanto la secuencia de mensajes como los hilos. Y luego tenemos los diagramas de secuencia, que son lo que vamos a tocar a continuación. Un diagrama de secuencia se puede mostrar como la interacción de un conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo, y se modela para cada caso de uso. A menudo esto puede llegar a ser útil para complementar a un diagrama de clases, pues el diagrama de secuencia se podrá describir de manera informal como el diagrama de clases en movimiento, por lo que ambos deben estar relacionados entre sí. Un diagrama de secuencia tiene dos dimensiones, el eje vertical que representa el tiempo y el eje horizontal los diferentes objetos. El tiempo avanza desde la parte superior del diagrama hacia la inferior. Normalmente, en relación al tiempo, solo es importante la secuencia de los mensajes. Sin embargo, en aplicaciones de tiempo real, se podría introducir una escala de eje vertical respecto a los objetos. Es irrelevante el orden en el que se representan, aunque su colocación debería poseer la mayor claridad posible. Dicho de otras palabras, el diagrama puede llegar a mostrar los objetos participando en una interacción. Esto va a ser una secuencia de mensajes intercambiados. Un diagrama de secuencia puede contener objetos con sus líneas de vida, puede contener mensajes intercambiados entre objetos en una secuencia ordenada y una línea de vida de forma activa, pero esto es algo opcional. Dentro de los objetos, el diagrama de secuencias consta de objetos que se representan de forma usual, rectángulos con nombre, que lo vamos a ver de forma subrayada, mensajes entre los objetos representados por líneas continuas, con una punta de flecha y el tiempo representado como una progresión vertical.
Los objetos se colocan cerca de la parte superior del diagrama de izquierda a derecha y se acomodan de manera que simplifiquen el diagrama. La extensión que está debajo y en forma descendiente de cada objeto será una línea discontinua conocida como la línea de vida de un objeto. Junto con la línea de vida de este objeto se encuentra un pequeño rectángulo conocido como activación, el cual representa la ejecución de una operación que realiza el objeto. La longitud del rectángulo se interpreta como la duración de la activación. Un mensaje va de un objeto a otro, pasa por una línea de vida de un objeto a otro. Un objeto puede enviarse un objeto a sí mismo, es decir, de su línea de vida a su propia línea de vida. Tenemos mensajes simples, síncrono y asíncrono. Un mensaje simple es la transferencia de control de un objeto a otro. Un mensaje síncrono, es aquel en el que el objeto espera la respuesta de este mensaje antes de continuar con su trabajo. Un mensaje asíncrono es aquel en el que el objeto no espera la respuesta de este mensaje antes de continuar. En un diagrama de secuencias, los símbolos del mensaje varían. Por ejemplo, la punta de la flecha de un mensaje simple está compuesto por dos líneas. La punta de flecha de un mensaje síncrono es un triángulo relleno y la de uno asíncrono solo tiene una sola línea. Tenemos el tiempo. El diagrama representa al tiempo en dirección vertical. El tiempo se inicia en la parte superior y avanza hacia la parte inferior. Un mensaje que esté más cerca de la parte superior ocurrirá antes que uno que esté en la parte inferior. Con ello, el programa de secuencias tiene dos dimensiones. La dimensión horizontal, que es la disposición de los objetos, y la disposición vertical, que muestra el paso del tiempo. Como tenemos aquí, la siguiente figura muestra el conjunto básico de símbolos del diagrama de secuencias, junto con los símbolos de su funcionamiento. Aquí se muestra un actor que inicia la secuencia, aunque este símbolo en sentido estricto no forma parte del conjunto de símbolos de un diagrama de secuencia. Aquí tenemos las instancias y genéricos, aquí vemos los diferentes objetos y las diferentes líneas de tiempo que se observan en este diagrama. La recursividad, en ocasiones un objeto posee una operación que se va a invocar a sí misma. A esto se le conoce como recursividad, que es una característica fundamental de varios lenguajes de programación. En los lenguajes de programación es una técnica que se utiliza para realizar una llamada de una función desde ella misma. De allí es donde viene su nombre. Un ejemplo, el ejemplo más utilizado por su fácil comprensión, puede llegar a ser el cálculo de números factoriales. Aquí vemos un diagrama que representa la recursividad en el que un objeto llama a otro para así seguir con el objeto. También tenemos aquí el panorama de los diferentes tipos de cómo se representan las clases, las interfaces. Vemos cómo se representa un caso de uso. Tenemos las relaciones y también tenemos cómo se muestra una dependencia, una realización, una generación. También vemos cómo se genera una agrupación, los diferentes tipos de extensión. Tenemos la anotación. Vemos también cómo se representa una secuencia. En un ejemplo, como el que vamos a tener a continuación, vamos a ver cómo representar un diagrama de secuencias. Vamos a tomar, por ejemplo, la pulsación en un teclado de un carácter alfanumérico en una aplicación de proceso de textos. Ejemplo, Word. El carácter debería aparecer inmediatamente en la pantalla. Vamos a ver en detalle qué es lo que ocurre. La GUI notifica al sistema operativo que se oprimió una tecla. El sistema operativo notifica a la CPU. Luego el sistema operativo actualiza la GUI. La CPU notifica a la tarjeta de video. La tarjeta de video envía un mensaje al monitor. El monitor presenta el carácter alfanumérico en la pantalla, con lo que llegará a ser visible al usuario. Y aquí lo vemos cómo se realiza desde el momento de que se realiza la pulsación en el teclado. Vemos cuando pasa por la GUI, luego por el sistema operativo, luego por la CPU y luego por la tarjeta de video para finalmente llegar al monitor, donde puede llegar a ser visible para todos los usuarios que están realizando la operación. Aquí tenemos de forma más clara el caso del cliente
que en una encuesta. Vamos a tener una encuesta. En el proceso primero se va a seleccionar qué tipo de encuesta se va a realizar. De acuerdo al tipo de encuesta seleccionada se van a mostrar las preguntas que se le van a formular al cliente. Luego estas preguntas se van a ir al formulario y este formulario se va a mostrar. Aquí vamos por el paso 4. Luego el cliente responderá las preguntas, se va a grabar las respuestas a estas preguntas. Finalmente se va a ir validando esta grabación y la encuesta va a quedar finalizada. Muchas gracias.